Bueno, esta es mi evidencia 2 y vamos a comenzar hablando por las ventajas que trajo a México la participación de las potencias en la Segunda Guerra Mundial. En el panorama mundial, las naciones industriales más poderosas se vieron inmersas en la tensión de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Esta situación dio la oportunidad a México de implementar un elemento económico que basó su esperanza en el desarrollo de la industria nacional en lugar de adquirir productos del extranjero, básicamente de Estados Unidos de América. Como consecuencia de la situación mundial y debido a las estrategias en su momento llevó a cabo nuestro país de 1958 a 1970, experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Este fenómeno se caracterizó por bajas tasas de inflación y una gran estabilidad económica. Este periodo histórico de nuestra nación recibe el nombre de desarrollo estabilizador. Um, Algunos autores designan estos años como la época de oro del capitalismo, ya que lo fue para muchos países el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero en el caso de México fue en promedio de 3.4%, por lo que se considera que nuestro país supo aprovechar el escenario de la economía mundial. Mm, Ahora vamos a hablar de las tres etapas que comprendieron el modelo de crecimiento económico hacia adentro. El primero lo podemos caracterizar por el crecimiento económico hacia adentro logró sus objetivos de la industrialización de la nación y a partir de ella el conocimiento del Producto Interno Bruto. Este crecimiento fue resultado del contexto mundial del momento. Los países industrializados ocupados por la guerra y sus efectos permitieron que México se encargara de producir lo que antes estas naciones lo exportaban. Es importante recalcar que este crecimiento provocó el descuido del campo mexicano, del cual no pudo después recuperarse. El desarrollo de la industria en México trajo consigo la expansión de las ciudades y con ellos nuevas formas de vida urbana, pero a finales de la década de los 40 y en el marco del llamado Milagro Mexicano, se inició la majestuosa construcción de Tlatelolco, una populosa unidad habitacional que fue concluida a mediados de los 60. La incapacidad de negociación del gobierno mexicano y la sospecha de conspiración comunista que amenazaba a la estabilidad de los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en nuestro país llevó a que el ejército tomara las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional. De esta manera, el 2 de octubre de 1968, los estudiantes reunidos en un mitin de la plaza de Tlatelolco fueron atacados por el ejército mexicano. El hecho es significativo en la historia de México porque evidenció la insuficiencia del Estado mexicano por encabezar una sociedad moderna, urbana y plural. Y bueno, la situación se hizo más compleja todavía cuando el crecimiento de la economía mexicana empezó a verse reducida, ya que el campo era incapaz de soportar el crecimiento de la industria, lo que originó una baja de la producción de alimentos y de divisas, con ello un déficit de la balanza comercial. Esto significa que cada vez era mayor la diferencia entre lo que México aportaba e importaba. Es decir, se redujeron las exportaciones y incrementaron las importaciones. Aunado a esto, la capacidad de ahorro de los mexicanos se veía abajo, contrayendo aún más la economía. En estas condiciones, nuestro país se vio orillado a recurrir a los préstamos extranjeros, cambiando drásticamente la suerte de la economía mexicana. Ahora voy a comenzar por describir los conceptos de globalización y neoliberalismo. El concepto de globalización, a este lo podemos entender como la conexión y comunicación entre los países del mundo, eventualmente generando una interdependencia entre ellos. Ahora, el neoliberalismo, a ese lo podemos definir como la libertad de comercio que genera un crecimiento económico y desarrollo social de un país sin la participación del Estado en la economía. Mm, Ahora, siguiendo con el tema, para México la apertura comercial comenzó apenas en la década de los 80 con su incorporación al GATT. Ellos, después de vivir una década en los 70, donde se implementaron políticas proteccionistas que provocaron una pérdida de competitividad
en la economía y mayores precios al consumidor de los bienes y servicios producidos en el país donde se tenía una ventaja comparativa, fue en 1994 cuando México dio un cambio transformacional con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLACAN. A partir de ahí, la economía mexicana dejó de depender gradualmente de la producción del petróleo y se convirtió paulatinamente en una economía manufacturera. Hoy en día, las exportaciones de automóviles representan el 36% del total, mientras que las petroleras solamente el 6%. Todo esto fue durante la gestión del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Ahora voy a pasar con las entrevistas que le hice a 4 personas. Por motivos de la situación actual, no pude entrar en contacto con ellas exactamente y no me dejaron también grabarlas, entonces solo vamos a mostrar el audio aquí y pasaremos con las encuestas. ¿Tú cómo definirías la globalización? La globalización es el contacto que tienen varias culturas a través de diversos medios de comunicación, de transporte, en donde ha habido un intercambio de ideas, cultura, moda, y se dio principalmente por situaciones económicas. ¿Cómo crees que tiene un impacto en el país? Pues gracias a la globalización, México adquiere de otros países todo lo que México no produce, ¿no? Desde la gasolina, los aparatos electrónicos, los carros, la educación misma ha mejorado gracias a la comparación que hay entre la educación de otros países. ¿Y cuáles crees que son los pros y los contras? Bueno, yo creo que hay más pros que contras. Okay. ¿Cómo ha influido en tu vida? Gracias a la globalización tenemos el Internet, y a través del Internet todo lo que es comunicación en todo el mundo, pues estamos al tanto de todo lo que ocurre en todos lados. Podemos tener avances, el avance científico se comparte, el avance tecnológico se comparte. Yo creo que es más pro que contra. ¿Y cómo crees que esto ha ayudado a nuestro país económicamente? Pues porque México adquiere muchos productos que no fabrica. Simplemente, pues todo. Sin la globalización, México estaría nada más produciendo chiles y jitomates, nada más. Ok, muchas gracias. ¿Tú cómo definirías la globalización? Como el proceso en el que productos y conocimientos viajan a través del mundo por las tecnologías de la información. ¿Y tú cómo crees que tiene un impacto en el país? Pues es más fácil innovar o actualizar procesos porque no dependemos de científicos o de investigadores mexicanos. Cualquier conocimiento o avance puede venir de cualquier otra parte del mundo. ¿Cuáles crees que son los pros y contras? Pues yo creo que como pro es el avance tecnológico en cuestiones de salud o información en general. Y un contra podría ser la competencia, porque como todos tienen mucha información, pues ya de lo que se trata eso es de ver quién tiene un poco más o ver quién puede desarrollar un poco más. Entonces el único contra que yo podría encontrar es pues, la competencia. ¿Cómo esto ha influido en tu vida? Pues para empezar, hace unos años en las generaciones pasadas se puede observar que no era un requisito hablar otros idiomas, cuando ahorita ya de cajón va el inglés y pues ya es normal encontrar gente en la universidad que hable 3 o 4 idiomas para estar con la competencia que mencioné, para ser un poco mejores. Y por último, ¿cómo crees que esto ha ayudado a nuestro país económicamente?
Inversiones alrededor del mundo, así como avances que no son mexicanos propiamente, o sea, son inventos o avances de otras partes del mundo.